Muy bien. Dígale primero que todo, al que está a su lado, dígale, con Dios nunca vamos a perder. ¿Usted lo cree? A veces podemos pensar que porque Dios pide algo, entonces que eso que Dios pide lo vamos a perder. Nunca. Lo que Dios nos pide siempre es para bendecirnos. Amén. Hay varias historias acerca de situaciones que se convirtieron en prueba, fueron pruebas para personas dentro de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la primera prueba que nos encontramos perdón, la de Adán y Eva. Ellos fueron probados. Dios les dijo, ustedes pueden comer de todo árbol del huerto, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no van a comer. Pero ¿qué pasó con esa prueba de ellos? No la pasaron. Noé también fue probado. Cuando Dios le dijo, construye un arca. Y un arca, usted se imagina que usted lo pongan a construir un arca aquí, donde y el problema es que en ese tiempo ni siquiera llovía. Pero un barco aquí, ¿para qué nos va a servir? Pues no importa. Noé no se puso a cuestionar a Dios, sino que obedeció. Fue probado y esa prueba pues resultó en que él y su familia fueron salvados. Aún hasta el mismo Señor Jesucristo fue probado. Dice la palabra que fue llevado al desierto para ser probado y allí pues no desaprovechó el enemigo para tomar esa prueba y convertirla en una tentación, ¿sí? Que es diferente la prueba y la tentación. Y allí apareció también el enemigo para probar a Jesús. Así que una realidad que nosotros debemos entender es de que todos debemos ser probados, ¿sí? Todos debemos ser probados en nuestra fe y en nuestra obediencia a Dios. Y aquí en Génesis capítulo 22 aparece una de las pruebas quizás más difíciles por las que tuvo que pasar una persona, y es la prueba de Abraham para que sacrificara a su hijo Isaac. Pero de esta prueba nosotros podemos aprender varias cosas, ¿sí? Y vamos a ver el proceso, cómo fue llevando Dios a Abraham a través de esta prueba y en lo que resultó para él. Así que, primero que todo, vamos a leer allí el capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que, ¿qué pasó? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Lo primero que vemos es de que Dios prueba. Dios nos prueba. Dígale al que está a su lado, Dios nos prueba. Y cuando Dios nos prueba, por lo menos aquí en este caso vemos que Dios habló, ¿cierto? Dios nos habla. ¿Usted cree que Dios nos habla? Amén. Dios nos habla. Y aquí en este caso vemos que Dios habló a Abraham, ¿cierto? Le dijo a Abraham, dice el versículo 1, aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, ¿y qué pasó? Y él respondió, heme aquí. Ahora, mire que Abraham reconoce la voz de Dios. Por eso fue que Abraham oyó lo que después le dijo Dios, ¿cierto? Que ofreciera a su hijo. Él lo oyó. ¿Por qué lo oyó? Porque reconoció la voz de Dios. ¿Y por qué reconoció la voz de Dios? Porque él tenía una relación con Dios, porque él se comunicaba con Dios. Él hablaba mucho con Dios, por eso él ya reconocía y él sabía cuando Dios le estaba hablando.
Pero si una persona no habla con Dios, ¿sabe qué pasa? Cuando Dios le hable, no lo va a escuchar. O pueden suceder cosas peores. Ya le digo qué puede pasar. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no reconoce que esa es la voz de Dios? No hubiera obedecido. ¿Qué hubiera dicho muchos que de pronto no conocieran la voz de Dios y que le dice vaya sacrifique a su hijo? ¿Qué dice? Ay, no, eso no es de Dios. ¿Cómo así que sacrifique a mi hijo? Eso no es de Dios. Si le hubiera dicho de pronto sacrifique a... No metamos a las suegras aquí en este cuento, que siempre terminan mal las suegras y las suegras como son de lindas. Pero aquí le pidió, Dios, le habló Dios y él reconoció esa voz. Si no hubiera reconocido esa voz, no hubiera obedecido. O sea, es necesario reconocer esa voz de Dios para poderlo obedecer, porque si no reconocemos la voz de Dios, no vamos a obedecerlo. ¿Y qué tal que hubiera sido Satanás el que hubiera estado hablando? ¿Cierto? Y que hubiera sido Satanás que le hubiera dicho vaya sacrifique a su hijo y que Abraham no reconociera la voz de Dios y le hubiera hecho caso. ¿En qué hubiera terminado el episodio? Muy diferente, en una tragedia. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien quién es el que nos está hablando. Mire, ahora hablábamos de Jesús. Jesús fue al desierto a un ayuno de 40 días. Después de 40 días de ayuno, ¿sabe yo lo que esperaría? Encontrarme a Dios, así como le pasó a Moisés, ¿no? Ver a Dios, Señor, revélame tu gloria. Eso es lo que uno esperaría, pero después de 40 días de ayuno, de oración, de consagración a Dios, ¿sabe a quién se le apareció a Jesús? Usted ya sabe. Disque. Y donde Jesús no hubiera reconocido esa voz y le dice, convierte esas piedras en pan. Uy, gracias, Padre. Uy, sí, porque tenía un hambre después de estos 40 días de ayuno. Pero no pasó eso. ¿Por qué? Porque Jesús reconocía la voz de Dios. Y ese no es Dios el que me está hablando aquí. Entonces hay que reconocer muy bien la voz de quien nos está hablando. Y hay muchas personas lastimosamente que se dejan guiar por lo que dice su corazón. Y a veces piensan que eso viene de parte de Dios, ¿cierto? Y entonces se meten por allá en negocios que nunca tenían que haberse metido. Ay, yo pensé que esto era de esto, mire esto en el enredo que terminó, pero yo sentía que me tenía que meter aquí. Se meten con personas en relaciones que no venían de parte de Dios, pero el corazón le decía que ese es el hombre para ti. Ay, sí, es que yo lo veo tan guapo, tan inteligente, como habla de bonito, pero no va a la iglesia, no importa, pero es que es tan especial. Qué cosas, ¿no? Esa muchacha, ay, tan bonita que se ve. No, pues no importa que no le guste nada de Dios, pero es que es tan bonita, mire, tan tierna, tan trabajadora, tan juiciosa. Y el corazón le dice, esa es. Pero el Señor para le puede estar diciendo, esa no es. Pero como anda escuchando el corazón, va y comete el error. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿reconocemos la voz de Dios? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted reconoce la voz de Dios? Porque ¿qué pasa si esa no es la voz de Dios, sino que es la voz de la carne, si es la voz del corazón? ¿Y qué dice la palabra? Del corazón engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo podrá conocer? Nadie. O sea, si uno se deja guiar por el corazón, muchas veces termina equivocándose. Hay que dejarnos guiar, es por Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios sí puede hablar a nuestro corazón, claro, y puede guiar nuestro corazón cuando tenemos una vida que se deja guiar por Dios. Amén. Entonces, para nosotros poder escuchar, o más bien reconocer la voz de Dios, tenemos que dejarnos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, y tenemos que hablar mucho con Dios. ¿Sí?
tenemos que hablar mucho con Dios. Y una forma en la que nosotros hablamos con Dios, ¿sabe cuál es? Por medio de la oración, ¿cierto? Por medio de la oración. Mire, la oración, ahorita se ha metido mucho modernismo y muchos cuentos y quieren tomar prácticas espirituales como si eso fuera lo más novedoso. No, 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 aquiete su mente. Y eso nosotros hace tiempo lo practicamos a través de la oración. A través de la oración, el Señor, esos pensamientos que tenemos de aquí para allá, empezamos a orar, el Señor aquieta nuestra mente, empieza a hablar a nuestro corazón, trae paz a nuestro corazón. Científicamente comprobado, ¿no? Eso que le estoy diciendo. Los científicos han estudiado el comportamiento de la mente, de las emociones durante la oración y se ve que la oración trae esa paz, trae esa calma y en esa calma nosotros podemos escuchar a Dios. Y también algo que han descubierto los científicos a través de la palabra, la importancia de la lectura, también se habla ahora. Porque, y estos días lo hablaba en un mensaje que envié al grupo del devocional, cómo la palabra de Dios nos ayuda, nos permite concentrarnos. ¿Sabe que hay un problema en estos momentos que a las personas les cuesta concentrarse? ¿Sí les ha pasado alguna vez a ustedes? ¿Cierto? A mí me ha pasado. Y a veces uno empieza a leer la palabra y empieza por ahí a pensar en otra cosa y tiene que volver a traer la mente a la palabra para poder entender. Me parece muy bonito los que están practicando ahora el devocional porque se dan cuenta lo que es uno poder escuchar a Dios a través de la palabra. Amén. Y se han dado cuenta porque a veces las personas dicen, ay pastor, tan bueno, usted lee esa Biblia y como explica de bueno. Y las personas muchas veces creen que es que uno como que es un ser sobrenatural, que el Señor te dice tal cosa. No, no, uno ora, se arrodilla, le pide al Señor. ¿Usted sabe cuántas veces uno tiene que leer la palabra de Dios para hacer una enseñanza? Los que han hecho el devocional ya se han dado cuenta algo, ¿cierto? Y toca leer y releer y leer en otra versión y a veces buscar un diccionario porque esto, ¿cómo es esto? ¿Qué significa? Porque yo pensaba que concupiscencia era una bendición de parte de Dios y resulta que concupiscencia son los deseos de la carne y por allá la otra le andaba diciendo, ay, que el Señor te llene de concupiscencia, ¿no? Cosas que pasan, ¿cierto? Entonces, hay que ir a la palabra, hay que leerla cuidadosamente, dedicar tiempo y eso trae a nuestra mente esa posibilidad de escuchar a Dios. Y ahí nos damos cuenta cuando lo que sentimos, de pronto eso que queremos, si ese deseo sí viene o no viene de parte de Dios. Y eso pasaba con Abraham. Abraham hablaba mucho con Dios. Abraham no tenía Biblia, pero tenía la voz de Dios, la palabra de Dios que salía de la boca de Dios. Y él ya la reconocía. Y constantemente vemos que hacía altares. Y en ese altar, ¿él qué hacía? Oraba, adoraba a Dios. Por eso él ya reconocía esa voz de Dios. ¿Qué tanto te comunicas con Dios y cómo lo estás haciendo? ¿Sí? Les decía hace unos días, la palabra del Señor dice, ¿no habéis podido velar conmigo tan siquiera? Una hora por lo menos deberíamos dedicarle a nuestro tiempo de comunión con Dios. Ahora, el Señor está hablando solo de oración, ¿no? Orar una hora, pero tenemos que crecer en ese tiempo de comunión con Dios. Y así, escuchando la voz de Dios, fue que Abraham pudo escuchar que Dios venía a probarlo. Ahora, él no sabía que Dios estaba probándolo, ¿no? Él sencillamente estaba siguiendo una orden que venía de parte de Dios. ¿Y cuál era la orden? Bueno, Dios nos prueba, dice allí. ¿Cuál es la prueba? Que tomara a su hijo y mire, dice, tu único hijo. Aunque él ya había tenido otro, pero ya ese hijo se había ido. Ahora quedaba este era su único hijo y era el hijo del pacto, el hijo de la promesa, el hijo amado de Abraham que él había tenido en su vejez, un hijo muy especial. Y le dijo, ese hijo que amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a Isaac en un sacrificio.
Y tenemos que entender algo, la prueba nos ayuda a crecer. Amén. ¿Sí? La prueba nos ayuda a crecer. También hay otra cosa que se parece, pero no son lo mismo, y es la tentación. La tentación, ¿sabe para qué es? Para hacerlo caer. La prueba te ayuda a crecer, la tentación es para hacerte caer. La tentación no viene de parte de Dios. En Santiago, en el capítulo 1, él explica muy bien estas dos cosas acerca de la tentación, acerca de la prueba primero y acerca de la tentación. Dice allí en Santiago capítulo 1 versículo 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si usted está pasando por una prueba, ¿sabe qué dice la palabra? No, esa es el resultado. No, tampoco dice que tenga gozo. Dice, tenga sumo gozo. Esté supremamente feliz. Gloria a Dios, me vino la prueba. Estoy sin un peso en el bolsillo. Gloria a Dios. Qué bendición. Eso dice la palabra. Hay que gozarse porque Dios está probando su paciencia. Amén. Y dice el versículo 12, cuando termina aquí, dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, aquí dice la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Aunque también aplica la tentación, pero aquí está hablando de la prueba. Bueno, ya hablamos de este texto hace varios días. Sin embargo, ahí abajito en el 13, 1:13, aquí en Santiago también dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entonces recuerde, la tentación, ay, es que esta tentación me la mandó Dios. No, esa tentación se la mandó el diablo, o se la mandó su propia carne, pero esa tentación no la mandó Dios. Dios sí nos permite pruebas porque las pruebas nos ayudan a crecer. Y esta prueba para Abraham era bastante fuerte porque era su hijo amado, el hijo que él amaba. Y cuando dice el único, o sea, era irreemplazable ese hijo. Ese hijo era irreemplazable, era su máximo sueño, era su anhelo, era en el que él tenía todas esas esperanzas. Ahora piense usted por un momento que Dios le pida a usted su anhelo, su sueño, lo que usted más ama, y le diga al Señor, entréguemelo, sacrifíqueme eso. Eso era lo que estaba pidiéndole Dios aquí a Abraham. Dios prueba nuestra fe para revelar nuestra relación con Él y revelar si confiamos en su soberanía, si realmente Él es nuestro Dios, si realmente Él es nuestro Señor. Porque si Abraham le dice, ay no Dios, no, yo prefiero quedarme aquí con mi hijo, ¿yo cómo voy a hacer? En Él están mis esperanzas. Usted acuérdese que usted me prometió que Él iba a recibir las promesas. Y ahí estaría mostrando a quién prefería Abraham, si a Isaac o a Dios. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. ¿A quién preferimos? ¿A nuestro trabajo? ¿A nuestras ocupaciones? Otras cosas, nuestro dinero, nuestro trabajo, alguna posesión. ¿Qué le va a entregar, el celular o su comunión con Dios? No, a mí el celular no me lo quitan por nada del mundo. Yo el trabajo, no, yo ese trabajo no lo dejo. No, pero mire que es que lo que está haciendo allí no es de parte de no importa, pero es que ese trabajo me lo dio Dios. Dicen muchas veces personas que están trabajando en cosas que no dan gloria a Dios. ¿Qué es lo que usted más ama? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su anhelo? ¿En qué está su felicidad? Porque hay muchas cosas que uno dice, no, es que esto es lo que a mí me hace feliz, esta persona, esta actividad, y su felicidad proviene es de eso. O su seguridad.
Para muchos la seguridad está en el bolsillo, en lo que tengan en el bolsillo. Está en el trabajo. Allí está la seguridad, allí está la confianza en la pareja, en la familia. Imagínese, y que Dios le pidiera a usted eso, ¿usted se lo entregaría? ¿Renunciaría a eso? Y es más, ¿qué le está pidiendo Dios que le entregue en este tiempo? ¿Hay cosas que Dios le está pidiendo a usted que entregue? Amén. Eso también es una prueba que Dios nos está poniendo, que le está poniendo. Y Él quiere saber usted cómo le va a responder. ¿Cómo le va a responder a Dios? Hay sacrificios tan pequeñitos como levantarse temprano el domingo para venir al culto. Ya, ustedes triunfaron en la prueba. Amén. Después de una semana de actividades. Hay pruebas pequeñas como dejar de perder tiempo en las redes sociales. Pero hay otros sacrificios que sí requieren más fe, que sí requieren más confianza en Dios. Actuar con integridad en el trabajo a veces requiere más. Permanecer firme bajo la presión requiere a veces más fe y más confianza en Dios. Cuando esa presión es porque usted es creyente. Y a veces la tentación es decir, no, yo no soy creyente, no, usted para evangélico, no, usted no, ¿qué tal? No, soy evangélicos. Y ceder ante la presión. Renunciar también requiere fe a lo que le impide servir al Señor. También son pruebas de fe que Dios exige sacrificios. Hay una historia de un hombre llamado Eric Liddell, corredor olímpico, gran atleta, creo que era escocés. Ganó la prueba de los 400 metros, ganó la prueba de los 200 metros, pero su fuerte era la prueba de los 100 metros. Se había preparado durante 4 años, por lo menos, que es cada tiempo que vienen los Juegos Olímpicos. Se preparó y llegó el gran día para correr. Pero ¿sabe qué pasó ese día? Era domingo. Y él dijo, yo domingos no corro, porque yo el domingo se lo dedico al Señor. Y dejó de correr y no se ganó la medalla de oro ese día, porque él prefirió ese día adorar a Dios. Requiere fe, requiere confianza en Dios, requiere sacrificio. Porque usted estar 4 años peleando por algo y que el día que llegue no sea el día que usted esperaba o el día que le corresponde a otra cosa que para usted es más importante. ¿Será que vendrían más domingos que él podría adorar a Dios? Pero él dijo, ningún domingo yo lo voy a regalar a nadie. El domingo le pertenece solo a Dios. Y si me toca perder esa medalla, la pierdo. Pues hoy Eric Liddell es recordado. No porque se ganó la medalla a los 400 metros, ni porque se ganó la medalla a los 200 metros. Es recordado porque él no corrió un domingo, porque prefirió agradar al Dios que le dio la vida y que le dio el talento y que le dio todo. Amén. Por ese sacrificio. Hay películas de él, si las quieren ver, Carros de Fuego, salió Alas del Viento, algo así. Salieron 2 películas ahí de él, por lo menos que conozca. Entonces, son sacrificios que a Dios le agradan. Ahora, ¿cómo respondería Abraham ante el sacrificio, ante la prueba que Dios le está poniendo? Miremos, porque ahora viene la obediencia. Dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó. ¿Y qué hizo? Y fue al lugar que Dios le dijo. Pero mire, lo primero que nos está mostrando ahí, ¿sabe qué es? La obediencia. La obediencia completa a Dios se demuestra una fe verdadera y compromiso real con Dios. Lo primero es que la fe se demuestra con acciones. Dígale al que está a su lado, la fe se demuestra con acciones. ¿Sí lo cree o no lo cree?
¿Cómo obedeció Abraham? Inmediatamente. Mire el versículo 3 que dice, y se quedó pensando a ver a qué horas lo iba a hacer. ¿No? ¿Cómo dice? Muy de mañana. Madrugó a hacerle caso a Dios. Oiga, yo creo que esa noche no durmió, digo yo, sabiendo la petición que Dios le había hecho. Dios mío santo, yo creo que él no durmió y se levantó bien temprano y le dijo: hijo, acompáñeme que le tengo una invitación. Vamos a ir por allí que el Señor nos ha pedido que hagamos algo. Y se fue Abraham. En Santiago 2:21 dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre un altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No fue solamente porque él dijo: sí, yo creo, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo. Pero él no dijo solamente ahí, sino que él también actuó. Sus acciones demostraron su fe. Y él actuó inmediatamente, preparó todo para el sacrificio, se fue inmediatamente al lugar que Dios le dijo, confió en la voluntad de Dios. Hay una frase que dice que la obediencia incompleta o demorada es desobediencia. Yo voy a obedecer, pero más tarde. Algunos de pequeños o los que tienen hijos de pronto han visto eso. Sí, mamá, ya voy. Vaya, atienda la cama. Sí, mamá, ya voy. Y uno voltea a mirar a la media hora y ¿sabe que cómo está la cama? ¿Eso cómo se llama? Desobediencia. No, yo sí voy a ir, sino que más tardecito. No, la obediencia es inmediata, no es demorada, pues a menos de que esté en otra cosa y no pueda por algún motivo. Pero esa es la obediencia, es inmediata y aquí lo demuestra Abraham. Su obediencia fue completa y fue inmediata. Ahora, lo segundo es que la fe en Dios se demuestra también con palabras, con nuestra forma de hablar. Ahí se evidencia nuestra fe. ¿Usted habla como con palabras de fe o como con palabras de incredulidad? Mire lo que sigue diciendo allí. Volvamos aquí al capítulo 22 de Génesis. Dice el versículo 4: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. ¿Cómo le dijo? Mire las palabras de Abraham. Escuche estas palabras: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y yo volveré solo porque él se quedará allá. ¿Cómo dijo? Y volveremos a vosotros. Él tenía la seguridad, la certeza de que él iba a ir al monte con su hijo y se iba a devolver del monte con su hijo, porque él sabe quién es Dios. Abraham sabe quién es Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice Hebreos 11, 17: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él sabía, si mi hijo le pasa algo, pues Dios es poderoso para levantarlo de la muerte, porque él me dijo que en ese hijo me iba a dar descendencia. Él confiaba en la promesa de Dios. Ahí se muestra, en las palabras de Dios se muestra, en las palabras de Abraham se muestra la fe que tenía en Dios. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí.
Versículo, ya pasamos al 5, el 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso, ¿sobre quién? Sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ¿no sabe que es que usted es el que vamos a sacrificar? ¿Para qué se pone a preguntar esas cosas? No, no dice tampoco así, esta Biblia, bendito Padre. No, leamos bien. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Él sabía que Dios iba a proveer un cordero para el holocausto. Él sabía que Dios iba a hacer la obra, iba a hacer la obra. No sabía si iba a ser su hijo. Él iba en su corazón a sacrificar a su hijo, pero él sabía que iba a haber ofrenda y que Dios iba a proveer. Amén. Entonces, ahora, él sabía que Dios se iba a manifestar con la provisión. Lo otro que vemos en la fe es de que la fe en Dios se demuestra con el amor. Amén. O sea, con las relaciones que tenemos con Dios, la relación que tenemos con Dios y las relaciones que tenemos con las demás personas. Allí también se demuestra la fe. O sea, una persona que dice que tiene fe y no tiene relación con Dios, entonces, ¿cómo es esa fe? No, ahí no hay realmente fe. Ahora, una persona que dice que tiene fe y se la pasa peleando con su familia, se la pasa peleando con sus vecinos, ahí también hay que revisar esa fe. ¿Qué está pasando con esa fe? Ahora, póngase un momentico en los zapatos de Abraham, bueno, en las sandalias, quizás usarían en ese tiempo, ¿no? De Abraham. ¿Cómo estaría Abraham? ¿Cómo estaría su mente después de que él recibió esa orden de que tenía que ofrecer a su hijo? Yo creo que él estaba pensando en ese momento, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Padre Celestial, ¿cómo será? ¿Cómo hago para el sacrificio para que no le duela tanto? ¿Será que le hago por aquí, le hago por acá con el cuchillo? O sea, él tenía su mente por allá en otras cosas. Pero ¿sabe qué es lo bonito? O debería tener su mente allá, diría uno. Pero él tenía su corazón allí con su hijo. Si miramos lo que él estaba hablando con su hijo, mire, y la relación que tenía con su hijo, se cree que era un adolescente, porque si le puso la leña encima, era un muchacho que ya podía cargar leña, y para cargar leña ya hay que tener un poquito de, ¿cierto? Por lo menos 12, 13, 14, 15 años, no sabemos, pero ya era un muchacho. Y los muchachos a veces son un poquito, ¿cierto? La relación con los muchachos es complicadita por su edad, ¿no? Es natural, cuando fuimos muchachos también. Pero dice en el 6, puso la leña sobre Isaac, su hijo, ¿cierto? Isaac no dijo nada. Y tomó en su mano el cuchillo y el fuego y el cuchillo, y fueron como, mire, iban los dos junticos. No era que el hijo iba por allá y el papá por allá, no. Iban subiendo juntos. Eso me pareció muy bonito. Y mire también la forma en la que ellos hablan. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, mire, con un respeto, con amor, le habló a él. No le dijo, Cucho, ve, Cucho, te olvidó. No, no, no. Padre mío, ¿cierto? Se habla a su padre con amor y respeto. ¿Y cómo le responde el papá? Dice, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Había una buena relación allí. Y termina el versículo 8 diciendo, y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Iban los dos juntos. Así que la fe en Dios también se demuestra con las relaciones, con la relación que tenemos con Dios y con las personas. Allí se ve ese amor que él tenía con su familia y con Dios. También vemos esa relación, ¿sabe en qué? Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham
un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. O sea, él hizo un altar para Dios. Muestra allí la relación que él tenía con Dios. Y creo que en ese momento Abraham estaría recordando las palabras de Dios. Mire un poquitico atrás en la Biblia, capítulo 21, versículo 12. Cuando Isaac estaba muy pequeño, Dios le da estas palabras a Abraham. Dice, entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? Porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Isaac va a tener hijos. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham tenía esa palabra en su corazón cuando estaba en ese altar. Así que como vemos, Abraham obedeció a Dios. ¿Cómo lo obedeció? Inmediatamente y completamente lo hizo. Obedeció inmediatamente y completamente a Dios. Y le hago una pregunta, ¿sus acciones demuestran completa obediencia a Dios? ¿O usted de los que dice más tardecito? ¿O de pronto de los que hace caso pero un poquito? ¿No? Buen punto. Ahora, lo tercero que vemos en esta historia, la provisión de Dios. Amén. La provisión de Dios. Ahí va a aparecer la provisión de Dios. La provisión de Dios. Dice en el versículo 11, entonces, bueno, el 10 decía, y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham fue allí a hacer una ofrenda y él no se devolvió sin ofrenda. Bueno, Dios dijo que no tenía que ofrecer a mi hijo, me voy. No, él fue allí a ofrecerle hacerle un sacrificio a Dios, a darle una ofrenda a Dios. Pero Dios interviene para detener el sacrificio y provee un sustituto para Isaac. Así que recuerde, Dios es fiel para proveer y cumplir su propósito. Amén. Dios es fiel. Amén. Y Él trajo la provisión. Tal como Abraham lo había creído en su corazón, que Dios iba a proveer, así sucedió. Porque es que muchas cosas pasan así como sea nuestra fe, ¿no? Así como usted crea, así muchas veces es lo que sucede. En realidad, Dios no estaba pidiendo que entregara a su hijo, sino que Abraham le entregara su corazón, su fe, su confianza y que Dios fuera lo primero y lo más importante, que sus anhelos, sus sueños y sus metas no estuvieran puestas en el hijo, no estuvieran puestas quizá para nosotros en el trabajo, quizás para nosotros en una persona, sino que estuvieran su confianza, su esperanza y su fe puesta ¿en quién? En Dios. Eso es lo que Dios quería probar en Abraham. Ahora, ¿será que esa historia quedó porque eso era parte del pasado y eso es una historia allí que ya no tiene nada que ver con nosotros? Mire lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 25. (14:25) dice así: y grandes multitudes iban con él, iban con Jesús,
Y volviéndose les dijo, mire, el Señor Jesús vio que lo perseguía mucha gente. Mucha gente lo perseguía y todos los que lo perseguían se sentían discípulos de Jesús. Muchos que creen que siguen a Jesús, o más bien que siguen a Jesús, creen que son discípulos de Jesús. Pero mire lo que les dice Jesús, la condición para ser discípulos. Dice, volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal lo que pide el Señor? Entonces, cuando uno empieza a meditar, bueno, yo sí soy discípulo del Señor Jesús, yo sí estoy pasando la prueba, el Señor quiere ser el primer lugar, amén, ocupar el primer lugar, pero Dios se provee, amén. Dios se provee. ¿Usted sí lo cree que Dios se provee? Dios se provee aún en medio de las pruebas. Si usted está pasando por una prueba, recuerde lo que el Señor dice para los que están pasando en las pruebas. Primera los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, bueno, dice aquí, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación, aquí aparece la palabra, proveerá la salida para que podáis soportar. Póngalo allí en la versión de las Américas. Versión de las Américas. Primero los Corintios 10:13. No, tenemos versión de las Américas. Está pensando. 10:13, primero los Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, quien no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Acuérdese, Dios no lo va a dejar ser probado más allá de lo que usted pueda soportar, sino que con la tentación proveerá. Jehová provee, Jehová jiré, amén, Él provee también la vía de escape o la salida a fin de que puedan resistirla. Yo creo que Abraham como que ya conocía esta palabra. No, más bien Pablo ya conocía la historia de Abraham y por eso cita ese versículo. Así que recuerde que Dios provee la salida. Dios provee la salida en medio de las pruebas y Dios provee lo que necesitamos en medio de la dificultad. Amén. Confía en Dios que Él va a proveer. Él va a proveer. Amén. Confiemos en Dios. Él es el que provee. Imagínense encontrarse allí atado ¿cómo dice aquí? Que estaba el carnero enredado. Allí se lo encontró, oiga, ahí al lado del altar. El Señor provee, el Señor provee. Y después de esta prueba, después de esta provisión, viene, ¿sabe qué? ¿Sabe qué viene después de eso? De la prueba y de la obediencia, viene la bendición. Amén. Voy a volver a decir, viene la bendición. Amén, viene la bendición. Y dice aquí la palabra en el versículo 15. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Por quién juró Jehová? Por mí mismo.
he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Dios le da la bendición a Abraham, confirma su pacto, prometiendo nuevamente esas bendiciones, prometiendo una descendencia numerosa, prometiendo la victoria. Amén. La fidelidad a Dios lleva a bendiciones. Dígale al que está a su lado, la fidelidad a Dios lleva a bendiciones. Esa es la recompensa de la fidelidad a Dios, y confirma su pacto eterno. Amén. Aquí a él le promete bendición, le promete multiplicación, le promete victoria. Amén. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Y quiero terminar con dos pasajes. Uno que está donde leíamos hace un momento. Hebreos capítulo 11. Ahora estábamos leyendo el 11:17. Pero quiero que lea unos versículos antes, en el versículo 13, Hebreos 11, versículo 13, dice, miren, en el 17 hablábamos cuando Abraham fue probado, que ofreció a Isaac, pero que creía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde prácticamente fue donde recibió a Isaac. Y el 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham fue peregrino en esa tierra. Aunque Dios le prometió toda esa tierra, le dijo, mire, todo esto es suyo, todo esto se lo voy a dar a usted y a su descendencia después de usted. Pero Abraham nunca fue dueño sino de un pedacito más adelante donde pudo enterrar a la esposa y ya. El resto de la tierra él no la pudo reclamar, él estuvo como peregrino. Pero ¿qué dice? Por los que esto dicen, los que esperaron, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos esperaban la bendición y la recompensa de parte de Dios. Esa era la recompensa que ellos esperaban, la bendición de parte de Dios. Y por eso Dios, a los que creen en Él, a los que creen en sus promesas, les tiene preparada una herencia, pero no una herencia aquí, una herencia en el cielo, una herencia eterna, una herencia que nunca se acaba, la herencia donde vamos a estar en la presencia de Dios. Esa es la mayor promesa. Y sabe que este episodio es muy especial porque parece que en la Biblia nada pasa por casualidad. ¿Usted se recuerda cómo se llama ese lugar a donde Dios le dijo a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo? ¿Cómo? Moriah. Allá fue, en ese lugar, fue donde sucedió todo eso que acabamos de leer. Unos años más adelante, 1000 años más adelante, sucede esto, que está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 3, versículo 1. No lo busque, espere un momento, yo se lo voy a leer. Dice, comenzó Salomón, aquí ya estamos hablando de Salomón, a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Dónde quedó construido el templo de Salomón? En el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde ha levantado un altar. Ese lugar se convirtió en un lugar importante.
el lugar donde se levantó ese sitio de adoración a Dios. Pero allí ya Abraham había bendecido ese lugar con ese altar donde Dios le había pedido que sacrificara a su hijo. Y allí Salomón no lo relaciona con Abraham. ¿Con qué lo relacionó? Con el papá. Allí fue donde David dijo, ¿cierto? Donde mi padre David hizo esto y lo otro. Y cita algo que sucede en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16, que dice: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, mira ahora, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Porque estaba sucediendo un juicio de Dios por la desobediencia de David, que hizo un censo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijera a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, que fue el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Y sabe qué hizo David en ese lugar? Versículo 22, aquí dice: entonces David dijo a Ornán: dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes te daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. O sea, David quería presentarle una ofrenda a Dios para que parara la mortandad. Y este hombre, el dueño de la tierra, le dice: no solamente le doy la tierra, le doy la madera, le doy los bueyes para que lo ofrezca, les doy el trigo, le doy todo. Haga, no haga sino ofrecer usted esa ofrenda. ¿Qué les parece la bendición? Está buena la bendición. Pero ¿qué dice el rey David? Dice el versículo 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no. ¿Cómo dijo? Sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Yo no le voy a ofrecer al Señor lo que no me cueste. Lo que me cueste, eso le voy a dar. Esa prueba y todo esto se relaciona con una prueba, la de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, donde Él también pasó una noche difícil orando a Dios y diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él tomó de su propia vida y la sacrificó en la cruz. Todo lo dio por nosotros. Amén. Porque la bendición que Dios nos da requiere un sacrificio, pero la bendición que nosotros tenemos de la salvación y de la vida eterna es la historia de un padre que sacrificó a su unigénito, a su Hijo Jesucristo, a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pero que se levantó de la muerte, que resucitó de los muertos y nos ha dado salvación y vida eterna. Amén. La mayor provisión que Dios nos ha dado es la bendición de la salvación y la vida eterna. Amén. Así que yo quiero pedirle en esta hora que oremos. Dios nos prueba pidiendo que ofrezcamos nuestro amor, nuestra obediencia, y el resultado es ver la milagrosa provisión de Dios y su bendición que dura por toda la eternidad. Póngase de pie y usted ahora va a tomar allí la ofrenda y va a presentársela al Señor. Va a bendecir lo que usted quiere presentarle al Señor. Voy a decirle: gracias, Dios, gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos enseñas, gracias por lo que tú has hecho, Señor.
nos recuerdas, Señor, que hay pruebas, Señor, por las que debemos pasar y que tú esperas de nosotros la obediencia. Señor, pero también vemos que en medio de la prueba, cuando nosotros queremos obedecer, tú traes la provisión. Señor, tú traes la provisión, Señor, y la recompensa, Señor, de pasar esa prueba es tu bendición. Esa bendición, Señor, que sobrepasa todo. Esa bendición, Señor, que es más grande que cualquier cosa que pueda ofrecer esta vida, Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dígale, Señor, ayúdame que mis actos demuestren que tú eres lo primero en mi vida. Señor, que yo creo que la bendición viene de ti y que tú estás esperando mi obediencia, Señor. Tú estás esperando mi obediencia para desatar esas bendiciones. Las bendiciones ya están hechas. Abraham no tenía que esperar que Dios hiciera la bendición. Él ya le había prometido la bendición. Él ya le había dicho que iba a heredar bendición. Él ya le había dicho cómo sería esa bendición. Por eso él obedeció, porque creía lo que Dios le había dicho era cierto. Asimismo, para su vida ya la bendición está lista. Ya dio la bendición. Dios ya preparó la bendición para su vida, para sus generaciones, para su casa, para la eternidad. Dios ya tiene lista su bendición, pero espera su obediencia. Dígale, Señor, ayúdame a reconocer tu voz para que pueda oírla. Dígale, Señor, ayúdame a confiar en tu voluntad para poder obedecerte. Señor, ayúdame a demostrar mi fe con mis actos para poder recibir la provisión tuya. Señor, y ayúdame cada día a recordar que tú eres fiel con tus hijos y por eso bendices a tus hijos, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias. Gracias. El Señor quiere que tú le demuestres hoy tu amor y tu confianza. Y yo quiero invitarlo para que usted pase adelante, que pase al altar y que le pueda decir a Dios simbólicamente: Señor, entrego a ti todo lo que más amo. Quiero entregarlo a ti.